Rocío, y como usted lo ha señalado, quedó al voto, ¿no?, el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2013. Y sobre la materia vamos a conversar con el congresista Johnny Cárdenas. Congresista, hubo un intenso debate hasta altas horas de la madrugada de hoy. Sí, así es. En realidad para nosotros ha sido una labor importantísima manejar, hacer y dar opiniones respecto al presupuesto de la República, y creemos que todas las expectativas que el día de hoy se habrían generado se tendrían que aclarar en este pleno que se inicia en estos momentos, ¿no? Congresista, son 108.000 millones de presupuesto para el próximo año. Se van a hacer diversas obras en el interior del país. Junín, ¿qué proyectos se tiene pensado ejecutar? Bueno, miren, nosotros agradecemos que hayan considerado los pedidos de los congresistas de la región Junín, ya que se ha tomado en consideración. Uno de ellos es para que se pueda implementar pues el hospital neoplásicas de la región, en este caso en la ciudad de Concepción. Creemos que este proyecto se debería de manejar aproximadamente a fines del año 2013. Esperemos que así sea y que todo conforme al cumplimiento de la norma que el día de hoy se pueda aprobar, se ejecute como tal. También hay otro proyecto que han considerado, es que se puedan dar de prioridad al Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, para que se puedan mejorar sus actividades dentro de sus capacidades resolutivas. Yo creo que a partir de esto Huancayo por primera vez está recibiendo algunos presupuestos para poder desarrollar, porque siempre se ha considerado el norte, se ha considerado el sur, el centro ha sido olvidado. Incluso este presupuesto, que tiene algunas características pero cumple los procedimientos técnicos, hace que el presupuesto esté orientado a la ciudad de Lima, a la ciudad de Arequipa y a la ciudad del Cusco, lógicamente por la cantidad de población. Pero también se hace hincapié en aumentar el sueldo de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, sector salud, sector educación y lógicamente también en las regiones en lo que es infraestructura de agua, saneamiento. Así es, creemos que en todo el trabajo de presupuesto que ha habido durante estos meses se ha visto pues una política de Estado en relación a disminuir en este caso la infraestructura, ¿no es cierto? La infraestructura vial, de educación, de salud, y creemos que con esto estaríamos reduciendo la pobreza y elevando las mejores condiciones de vida de los pobladores. ¿Es un presupuesto más descentralista, congresista, para atender más a las provincias? Creemos que a través de los proyectos sociales se está buscando llegar a toda la población. Creemos que es una prioridad de acuerdo al artículo 58 de la Constitución Política, que menciona que estamos en una economía social de mercado, y creo que se está cumpliendo. Estamos cuidando los índices macroeconómicos, pero no están dejando de atender a los que menos tienen en este caso, ¿no? Le agradecemos al congresista Johnny Cárdenas, y nosotros volvemos a la mesa de conducción con Rocío Martínez para retornar con opiniones de más congresistas desde la galería. Gracias, Carlos. Efectivamente, nuevamente estamos acá desde Estudios Centrales. Hay que mencionar que durante la sesión del día de ayer, los parlamentarios han destacado que se trata de un presupuesto inclusivo, descentralizado y que busca combatir la reducción de la pobreza. Estos aspectos han sido destacados por los parlamentarios durante el debate. Se trata entonces de un presupuesto que asciende a 108.419 millones de nuevos soles para el año 2013, que será distribuido entre los diferentes sectores. En ese momento vamos a enlazarnos con nuestro compañero Carlos Aponte nuevamente desde la galería del hemiciclo principal. Adelante, Carlos. Gracias, Rocío, y ahora nos acompaña el congresista Rogelio Cánchez, representante por la provincia constitucional del Callao. Congresista, un proyecto de ley de presupuesto muy importante que se está debatiendo y que se debe aprobar ya en las próximas horas. Sí, yo creo que debemos tomar conciencia todos los congresistas, porque es el momento. Bueno, anoche no pudimos hasta altas horas de la noche aprobar este presupuesto, pero antes me cuentan, bueno, yo soy primera vez congresista, de que se suscitaba estos problemas y siempre se aprobaba a 3, 4 de la mañana, pero anoche Hay pedido de congresistas que quieren más presupuesto para determinada región u obras, ¿no es así? Claro, nos manifestó, digamos, el presidente de la Comisión de Presupuesto que había más de 400 pedidos, de los cuales 78 los han tomado en cuenta. Eso es así, eso es normal. Inclusive en el Callao nosotros estamos pidiendo para poder, digamos, concluir la Costa Verde, que tan esperada por más de 40 años,
y un colegio tecnológico en Bellavista, y eso ha sido aprobado. Espero que hoy día todos los congresistas se rectifique para poder nosotros continuar con esos proyectos que en tantas regiones nos esperan, así como en Pachacute, también el agua y desagüe esperado por más de 20 años. Y también, por ejemplo, yo felicité ayer al presidente Ollanta, dado que nos ha dado el muelle artesanal, que justamente hace un año se introdujo ese proyecto acá. O sea, sí cumplió. Claro, no todos salen, ¿no? Todos tienen una expectativa, pero al menos yo creo que deben dejar que estas 78 proyectos en las regiones distantes pueda darse. De lo contrario, va a ser el Ejecutivo el que, digamos, apruebe los proyectos que ellos ya han mandado, ¿no? Se hace hincapié sobre todo en atender los programas sociales, en lo que es la inclusión social, atender a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los sectores de que es salud y educación. Digamos que es un presupuesto más descentralista que en otros años. Totalmente. Es un presupuesto muy inclinado, digamos, hacia las zonas más deprimidas, a las zonas donde nunca ha llegado el Estado. O sea, en esta oportunidad se está llegando, pero en el proyecto también del Ejecutivo hay, por ejemplo, construir más de 100 comisarías, atacar, digamos, la línea antiterrorista, la pobreza tremendamente, tenemos que trabajar sobre eso. El problema que se ha originado es con estos 78 proyectos de los congresistas que nosotros hemos pedido todo el transcurso del día de ayer, y de los cuales solamente se han aceptado 78, pero esto es normal, siempre sucede eso, y esperemos que hoy día, digamos, todos tomemos conciencia y no dejemos un mal precedente, porque se debe aprobar, o sea, ciertas irregularidades que hay, como dijo anoche el mismo presidente de la comisión, que se pueden corregir. Es un presupuesto hecho por humanos y se puede corregir. Yo, digamos, ojalá pueda que todo haya el consenso y podamos trabajar sobre el tema, a pesar que los fujimoristas ya sabemos que siempre están en contra de los proyectos, lo que estamos, pero ojalá que en esta oportunidad apoyen los proyectos. Gracias, congresista Rogelio Canches. Fueron las impresiones del parlamentario por la provincia constitucional del Callao, y nosotros vamos a regresar a la mesa de conducción con Rocío Martínez. Bien, Carlos, continúa entonces las declaraciones de los parlamentarios, quienes han resaltado que, como hemos mencionado, se trata de un presupuesto inclusivo, descentralizado, y que además busca combatir la pobreza extrema en las diferentes zonas, en las zonas más alejadas del país. Hay que señalar también que el presupuesto 2013 contempla una partida de 39 millones de soles para el pago de reparaciones a las víctimas de la violencia terrorista de los años 80. Este es un tema muy importante, al igual que lo constituye el sector educación y el sector salud como pilares fundamentales del desarrollo de un país. Precisamente en el sector educación se ha señalado que con un presupuesto de más de 19.000 millones de soles se busca mejorar la educación escolarizada, la educación superior y la recreación y el deporte. Se destinarán recursos por 724 millones para atender la educación rural y unos 467 millones para infraestructura escolar. También se invertirán recursos para atender el programa de becas, del material educativo y de la capacitación docente, entre otros. En cuanto al sector de comercio exterior, en su presentación el pasado miércoles 28 de noviembre, el ministro José Silva dijo que con las exportaciones y turismo, su sector tiene una participación importante en el PBI con un 30.8%. Además, señaló que para el 2013 tiene un presupuesto inicial de 378 millones, lo cual representa el 0,35% del presupuesto nacional. Con los resultados asignados, las exportaciones crecieron en 565% desde el 2001. El ministro también indicó que un 95% del comercio está sustentado en el acuerdo de libre comercio en proceso de buscar nuevos mercados. Con respecto al sector agricultura, durante también su presentación en el Pleno del Congreso, el ministro Milton Bon Gese señaló que su presupuesto para el próximo año asciende a 1.447 millones de nuevos soles, que representa un incremento de un 47% respecto al del presente ejercicio fiscal. Explicó que se está realizando obras en infraestructura de riego, proyecto de mejoramiento genético y la distribución de programas. También señaló que en el tema de la inclusión se está dando importancia a la población rural.
Otro sector que también es de mucho interés del Poder Ejecutivo es el sector transportes, y aquí su titular, Carlos Párez, ha informado que el presupuesto busca destinar recursos para el mantenimiento de obras viales y puentes. Señaló que se destinarán 1.344 millones a la continuación de obras como el metro. También informó que se destinará 111 millones para el acceso de servicio de Internet y telefonía en zonas rurales. El ministro dijo que en el 2013 se ampliará la cobertura a localidades más alejadas del país de los servicios de comunicación al adelantar 1.612 nuevas conexiones de Internet y 1.000 nuevas líneas de telefonía móvil. De igual manera, otro sector bastante importante que toma en cuenta el gobierno es el sector defensa, pues el ministro Pedro Cateriano ha informado que en los próximos días se anunciará la reforma remunerativa y de pensiones para el personal de las Fuerzas Armadas. Y con respecto al presupuesto del próximo año, dijo que su portafolio continuará con el objetivo de eliminar al terrorismo en la zona del BRAE al anunciar la adquisición de un helicóptero y 3 aeronaves para la lucha antisubversiva, así como el incremento de operaciones militares en esa zona. Hay que resaltar también que se ha destinado un presupuesto importante para el sector medio ambiente, así lo ha señalado el ministro Manuel Pulgar Vidal, quien expresó que con un presupuesto de más de 289 millones de soles, que es 30% mayor que el del año que está finalizando, permitirá a ese sector cumplir con las metas medioambientales. Principalmente buscarán fortalecer las áreas naturales protegidas, observar la calidad del aire y la red sísmica, así como una efectiva fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales por parte de las empresas mineras y de hidrocarburos. También se ha puesto especial atención al sector vivienda en el presupuesto del próximo año. Sobre este tema, el ministro René Cornejo dijo que con un presupuesto de 3.936 millones de soles desarrollarán importantes programas de agua potable y saneamiento en las zonas urbanas de Lima y otras ciudades del país y en las áreas rurales. También se otorgarán bonos habitacionales y se dispondrá de créditos para autoconstrucción de viviendas. Además, se relanzará las áreas afectadas por el sismo en Pisco y se iniciará un programa de reestructuración de varias zonas urbano-marginales a fin de dotarlas de todos sus servicios en Lima, entre otras medidas. Esto es con respecto al sector vivienda. Y hay que señalar también que en el sector de la mujer, la ministra Ana Jara informó que el presupuesto de su sector asciende a 258.000.8 millones de soles, 17% más que el año que está finalizando. En su intervención solicitó un adicional de 37,8 millones de nuevos soles. Además dijo que su portafolio continuará con los servicios de los programas de INAVIF, que se prevé atender a 44.774 beneficiarios con un presupuesto de 122.6 millones, así como del programa de violencia sexual y familiar contra la mujer. Como estamos observando en imágenes, tenemos las imágenes del hemiciclo principal donde se continúa el listado de los parlamentarios que se encuentran presentes en el hemiciclo de sesiones, quienes procederán a registrar su asistencia con el fin de verificar el quórum reglamentario y dar inicio o reiniciar la sesión que había sido suspendida para comenzar nuevamente a partir de las 10 de la mañana. Se espera el debate del presupuesto nacional que asciende a 108.419 millones de soles. Quedó pendiente para esta hora particularmente la votación del proyecto de presupuesto nacional 2013. Y en este momento vamos a dar pase a nuestro compañero Carlos Aponte, que se encuentra nuevamente desde la galería del hemiciclo principal de sesiones. Adelante, Carlos. Gracias, Rocío, y efectivamente se continúa llamando lista para computar el quórum para dar inicio a esta sesión plenaria donde se va a votar la ley de presupuesto de la República del sector público para el año 2013. Debemos señalar que han sido más de 18 horas
de debate donde los legisladores han dado su punto de vista y han propuesto que se incremente el presupuesto para diversas regiones del país a fin de que se puedan ejecutar diversas obras de desarrollo social. Debemos señalar que acá en el hemiciclo del Parlamento Nacional todavía falta que los congresistas lleguen a ocupar sus respectivas curules, por razón por la cual se viene haciendo un poquito larga el pase de lista, porque se quiere contar con un número suficiente y con el quórum reglamentario para poder votar esta importante ley. Debemos señalar que en la madrugada de hoy el Congreso de la República aprobó los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el próximo año. Sin embargo, la ley de presupuesto quedó al voto, la cual será debatida y votada en el transcurso de estas horas. Debemos señalar que el presidente del Congreso se encuentra ya en su respectivo escaño y está atento en el pase de lista para iniciar en los próximos minutos esta sesión plenaria. Como hemos podido señalar y ustedes han podido ver y escuchar, muchos parlamentarios se han mostrado a favor de este proyecto de ley de presupuesto general de la República para el próximo año, y muchos han calificado que es un proyecto de ley descentralista donde se quieren atender las demandas de los pueblos del interior del país, especialmente de aquellas zonas más alejadas de nuestro país. Y vamos a conversar al respecto con el congresista Teófilo Gamarra, quien también ya se encuentra listo para hacer aportes importantes a la ley de presupuesto general de la República para el año 2013. ¿Es un proyecto netamente descentralista, congresista? Así es, así lo hemos manifestado a lo largo del debate. Este es un proyecto de ley muy distinto, es un proyecto histórico. Por primera vez en la historia del Perú tenemos un presupuesto que supera los 100.000 millones de soles, estamos hablando de 108.000 millones de soles, y que en todos los sectores han habido incrementos al promedio de 1.500 a 2.000 millones de soles. ¿En qué sectores Por se ha hecho ejemplo, más? En el sector de educación hay un incremento de alrededor de casi 2.000 millones de soles. En el sector de programas sociales hay un incremento aproximado de 1.800 millones de soles. Y en los otros sectores hay un fondo de cerca de 1.000 millones. Exactamente, con todo estamos hablando casi de 1.800 millones de soles. Es decir, en todos los sectores ha habido incrementos sustanciales. Y en realidad, si nosotros vemos, este es un proyecto de presupuesto que, si es aprobado, va a ir directamente al estómago de los más necesitados, porque va a incrementar el bolsillo. De hecho, no será en la proporción que todos queremos, porque aparentemente las demandas de la población han estado embalsadas durante muchos años. Sin embargo, es un primer paso, ¿no es cierto?, que este gobierno da para poder empezar a equilibrar las remuneraciones de todos los sectores a nivel nacional, de los profesores, de los policías. Hay normas que van a permitir el nombramiento de médicos, el nombramiento de personas que se encuentran trabajando en el CAS. Es decir, este es un proyecto que sí tiene un profundo contenido social por luchar contra la pobreza, contra la miseria, y creo que está demostrando que está yendo directamente, ¿no es cierto?, a mejorar el bolsillo de los más pobres y a incrementar en algo el estómago de los más necesitados. También se hace hincapié en apoyar a las víctimas del terrorismo, cerca de 40 millones para el pago de reparaciones civiles individuales. Así es. Creo que también es una norma bastante importante, y no solamente esta, sino también con relación a la deuda interna que se tiene. A los 50 millones que había propuesto el Poder Ejecutivo, se está agregando alrededor de 250 millones más, es decir, más de 300 millones para pagar la deuda interna con relación para pagar la deuda interna que se tiene con aquellos que tienen pendientes resoluciones judiciales que anteriormente no han sido cumplidas por el Estado. El Estado en esta oportunidad está dando muestras de que es un Estado que cumple, ¿no es cierto? Es un Estado que tiene que ser el primero en cumplir las leyes, y lo está haciendo. Por otro lado, creo que este es un proyecto que realmente, de ser aprobado acá en el Congreso, va a satisfacer las expectativas de la población. Esperemos que la población pueda leer el contenido de este proyecto y va a ver
que a diferencia de otros años, en realidad este proyecto es bastante inclusivo y bastante equitativo, y sobre todo trata de desaparecer esas abismales diferencias existentes en otros presupuestos anteriores. Le agradecemos al congresista Teófilo Gamarra por las declaraciones brindadas al canal del Congreso de la República, y ya debemos señalar que, como lo anunció el presidente del Congreso Nacional, Víctor Isla, los congresistas vienen registrando su asistencia a través del tablero electrónico para dar inicio a esta sesión plenaria. Pero mientras tanto, nosotros regresamos a la mesa de conducción con Rocío Martínez. Gracias, Carlos. Efectivamente, los parlamentarios de las diversas bancadas vienen resaltando que el presupuesto 2013 será un presupuesto descentralizado, un presupuesto inclusivo y que busca atender las necesidades de las zonas más alejadas del país y de las zonas que habitan en extrema pobreza y en condiciones de pobreza. Se trata de 108.419 millones de nuevos soles que serán distribuidas entre los diferentes sectores. Entonces, en breves momentos se reanudará la sesión del Pleno del Congreso, donde se pondrá al voto la ley del presupuesto público para el próximo ejercicio fiscal. En este momento vamos a dar pase a nuestro compañero Carlos Aponte, que se encuentra nuevamente desde la galería del hemiciclo principal de sesiones. Adelante, Carlos. Gracias, Rocío. Ya se ha dado por finalizada el cómputo de la lista de los congresistas mediante el tablero electrónico para iniciar esta sesión plenaria, donde se aprobará la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2013. Podemos apreciar en el tablero electrónico que 69 congresistas han registrado su asistencia. Ya todo viene quedando listo entonces para que esta sesión plenaria se reinicie y se proceda a votar esta importante ley del presupuesto general de la República, que asciende a 108.418.909.559 nuevos soles. Tal como lo han señalado los congresistas, este es un presupuesto netamente inclusivo y descentralista, ya que se va a atender las necesidades de todos los pueblos del interior del país, especialmente de aquellas zonas más alejadas. Debemos señalar que en el sector agricultura se ha establecido un fondo de 1.000 millones de nuevos soles para crear el programa Mi Riego, que beneficiará a los pueblos que se ubican sobre los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Ya se va a dar inicio a esta sesión. Veamos el desarrollo de la misma. Con el quórum reglamentario, continúa la sesión. Dejamos constancia de la presencia de la congresista Natalie Condori. Si algún otro colega parlamentario, Acuña Peralta, Virgilio Acuña Núñez, perdón. Bien, nos ha registrado asistencia 72 señores congresistas. Con el quórum reglamentario continúa la sesión. Continúa el debate del texto sustitutorio presentado el 30 de noviembre del 2012 a la 1:34 por el presidente de la Comisión de Presupuesto, aceptado por el presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el inciso C del artículo 81 del reglamento del Congreso. Tiene la palabra el congresista Gutiérrez, presidente de la Comisión de Presupuesto. Gracias, presidente. Muy buenos días a toda la representación nacional en el Estado, que ha sido suspendido el día de anoche el debate. Pido, señor presidente, que se continúe a efectos de que en su momento pueda mi persona intervenir y solicitar los apremios que corresponde a efectos de consolidar el texto sustitutorio que ha sido presentado. Gracias, presidente. De conformidad con lo señalado por el presidente de la comisión, se ofrece la palabra a los señores congresistas. Si algún congresista quiere hacer los usos de la palabra hasta el momento. Señor congresista Alcorta. Presidente,
hacer uso de la palabra en este momento es muy complicado. Nos hemos ido todos ayer a las casi 4 de la madrugada. Estamos recién revisando las 70 y tantas que han incluido. Entonces lo que tenemos que tener es el tiempo necesario. Por eso le pedimos ayer, era parte de la cuestión previa, que fuera a las 2 de la tarde, para que los asesores todos pudiéramos descansar. Hemos venido, o sea, ¿qué es lo que ha pasado entre las 4 de la mañana y ahorita? 2 horas nos hemos bañado y hemos venido. Entonces hay que darnos un tiempo para poder revisar, por lo menos hasta las 12 del día, y ahí entrar. No hay otra forma, es inútil que vamos a decir lo mismo. Gracias. Congresista Urquizo. Sí, señor presidente. Muy buenos días. Quiero, vía esta apertura, insistir en un pedido que formulé el día de ayer y que constituye una propuesta del gobierno regional de Ayacucho, referente al Hospital Regional de Ayacucho. Se planteó al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y en su momento, a través de reuniones de trabajo entre el gobierno regional de Ayacucho y el Ministerio de Economía y Finanzas, con el propósito de salvar una esperanza de Ayacucho relativo al hospital regional. En algún momento, a través de algún medio de comunicación, se denunció cómo se había frustrado la esperanza del pueblo ayacuchano en el gobierno de la gestión anterior a nivel del gobierno regional de Ayacucho. Los medios de comunicación dieron a conocer cómo se había estafado a la población. En ese sentido, presidente, si mantenemos la propuesta en la ley de presupuesto tal como está, sencillamente estaríamos transfiriendo recursos a un proyecto de inversión que prácticamente se encuentra frustrado, en arbitraje, se encuentra judicializado. En ese sentido, el gobierno regional de Ayacucho ha planteado la modificación, toda vez de que se ha formulado un nuevo código SNIP y un proyecto más amplio. Por ello, se planteaba en el anexo número 6 la modificación donde dice fortalecimiento de la capacidad resolutiva, debería decir mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho. No estamos pidiendo presupuesto, el presupuesto existe, solamente la modificación de la parte correspondiente al anexo para poder salvar y que este año se pueda construir el Hospital Regional de Ayacucho. Y se plantea una disposición complementaria final con el propósito de que vía un decreto supremo autoritativo por la ley de presupuesto de este año se pueda reasignar al pliego Gobierno Regional de Ayacucho los recursos que permita que los fondos destinados vía bonos soberanos de 27 millones de soles sean reasignados del código SNIT 91427 al SNIT 240061. Presidente, producto del diálogo entre el gobierno regional de Ayacucho y el ministro de Economía y Finanzas a través de sus funcionarios, se determinó que esta constituía la única alternativa para poder salvar los 45 millones de soles más los 27 millones de soles de los bonos soberanos. Es por ello, señor presidente, que una señal de malestar. El día de ayer el día de hoy en horas de la madrugada, estuve ausente. Señor presidente, pido por su intermedio que el señor presidente de la Comisión de Presupuesto reconsidere este pedido para garantizar que el pueblo de Ayacucho en el año 2013 pueda ver el inicio de la construcción del Hospital Regional de Ayacucho. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Si nosotros nos remitimos a anoche, cuando se pidió que se continúe recién hoy día a las 12 del día con esta sesión, y finalmente hemos iniciado a las 10 de la mañana. Presidente, lo que se buscaba era en primer lugar tener el tiempo necesario para poder revisar el presupuesto final, ya que como hemos visto, ni siquiera anoche han tenido los miembros de la Comisión de Presupuesto la posibilidad de ingresar a la discusión que había para ver el presupuesto final. En ese sentido, presidente,
y en vista también de que solamente hay 69 congresistas, y para poder tener tiempo suficiente para revisar esta ley final, le solicito, presidente, que se suspenda hasta las 12 del día, porque en realidad de nada haríamos si a las 4 de la mañana nos hemos ido, no ha habido el tiempo necesario para poder revisarlo, presidente. Creo que eso, en aras de la transparencia, presidente, de este presupuesto que tiene que aprobarse. Gracias, presidente. Bien, congresista Merino. Presidente, el día de ayer creo que claramente ha quedado establecido la preocupación sobre lo que venía sucediendo con el local del Arco Herrera. El presidente de la comisión aceptó retirar, pero sin embargo, quizás por la premura del tiempo, las cosas que han sucedido, hay varios temas que han quedado pendientes y que yo quisiera mencionarlos. En primer lugar, lo relacionado a la irrigación de la margen derecha del río Tumbes, donde se solicita la autorización al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir los recursos que permitan, que recoger prácticamente del dictamen de presupuesto del año pasado. El texto que a cargo del pliego del gobierno regional de Tumbes, debiendo sujetarse al programa o al cronograma de inversiones establecidos con los mayores ingresos del presupuesto público para el año fiscal 2013. De la misma manera, señor presidente, en la intervención del día de ayer, que había sido consensuado, y motivo por el cual fue que nuestra bancada se abstuvo y se mantuvo en la posición de que esto se traslade para el día de hoy, es la autorización al Ministerio de Economía y Finanzas para la creación de las unidades ejecutoras de los institutos tecnológicos y pedagógicos de la región Tumbes, y asimismo la creación de la unidad ejecutora del Instituto Luciano Castillo Colonna de la provincia de Talara. Es así, señor presidente, que estas propuestas que hemos consensuado el día de ayer con el presidente de presupuesto y consensuado con los funcionarios, que lamentablemente a la hora de la exposición no habían sido consideradas, motivo por el cual fueron las cuestiones previas que se presentaron el día de ayer. En ese sentido nosotros nos reafirmamos, y lo que es más, los recursos para la instalación de CETICOS Tumbes, que son propuestas concretas para el desarrollo de nuestro pueblo de Tumbes y que han sido consensuadas y que las hemos traído por las audiencias públicas en las que usted mismo ha participado como presidente del Congreso, y audiencias públicas que hemos realizado nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos una intervención, me pide el congresista Lescano. Congresista Lescano. Presidente, es solamente para insistir que se pueda incluir un dispositivo para el sinceramiento de las remuneraciones de los trabajadores del Poder Judicial. Ahí no se está pidiendo ningún monto adicional, sino que se pueda sincerar las remuneraciones, señor, a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, indispensable, señor, se puede incluir tranquilamente. Voy a hacer llegar al presidente de la Comisión de Presupuesto este pequeño dispositivo para sincerar los sueldos de los trabajadores, son los que menos ganan el Poder Judicial, señor presidente. Y creo que se puede comprender tranquilamente. Gracias al congresista Merino por la interrupción. Bien. Congresista Merino. Presidente, para terminar, habíamos solicitado la autorización excepcional del gobierno regional para utilizar hasta el 8% de sus recursos recibidos del canon y sobrecanon petrolero y regalías mineras para la intención de las deudas sociales provenientes de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, a fin de liberar las cuentas embargadas. Y por último, presidente, la 107ª disposición. Que se mantenga, presidente, el retiro, que definitivamente era un tema que, si bien es cierto, el día de ayer se debatió, pero que hubo posiciones concretas de que esto debía ser retirado. En ese sentido, presidente, nosotros solicitamos para que el presidente de la comisión, en este caso, recoja los textos que habían sido consensuados el día de ayer, se vaya a un cuarto intermedio y luego pasemos a la votación, presidente. Eso es todo. Congresista Belaunde. Muchas gracias, presidente. Yo quería hacer una pregunta referida a la disposición complementaria 75ª, con referencia a los proyectos denominados Gasoducto al sur del Perú, Nodo Energético del Sur y Polo Petroquímico.
Y sobre ese particular quisiera que se defina lo siguiente: si el gasoducto al sur del país es el gasoducto que partiría de las Malvinas y terminaría en Hilo. Segundo, habría que hacer una definición o una mínima explicación tanto de los conceptos nodo energético del sur y polo petroquímico, que están enunciados de manera muy genérica. Y sobre ese particular me ha pedido una interrupción el congresista Vicente Ceballos. Congresista Ceballos. Sí, presidente, gracias. Igual que mi colega Martín Belaunde, bastante preocupado y complicado si cabe el término, porque se nos habla de 3 proyectos diferentes. Gasoducto al sur, la verdad que no sabemos si refiere al proyecto integral. Lo segundo, no energético, jamás hemos hablado en este pleno de ese proyecto, y menos del polo petroquímico, que entendíamos que era una parte complementaria del gasoducto integral. Y peor aún, todo un procedimiento flexible en los trámites de propiedad, saneamiento, servidumbres. Por consiguiente, creo que se hace más que prudente una aclaración respecto a esta disposición. Pero, presidente, una cuestión de orden, si me permite. Presidente, estamos cayendo en la redundancia del día de ayer. Yo, con todo respeto, le sugeriría que convoque usted a Junta de Portavoces. Las bancadas no hemos tenido oportunidad de reunirnos, consistenciar información y pedidos conjuntamente con el presidente de la Comisión de Presupuesto. Y en una hora creo que podemos ordenarnos. De los 3 parlamentarios que me han antecedido, hemos redundado en los pedidos y requerimientos del día de ayer. Se nos va a ir el día, se agota el día 30 y no va a haber presupuesto aprobado. Por consiguiente, yo sugeriría que ordene usted el debate, priorice usted una agenda y previamente se convoque a una Junta de Portavoces. Muchas gracias. Gracias, Martín. Concluya, congresista Belón. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. En la misma línea, presidente, la idea no es continuar la reunión de anoche, la sesión, presidente. Presidente, la convocatoria ahora no es continuar con los pedidos de acá. La idea es revisar si lo que está acá está bien hecho y correcto. No seguir aumentando y aumentando, cada uno reclama. Tenemos la responsabilidad que no suceda lo del Arco Herrera o el año pasado con el poricultorio, con lo de Coyique. No se trata de venir a seguir reclamando que no le pusieron a cada uno lo que cada uno pidió, sino revisar que lo que está acá está correctamente bien puesto y no haya una barbaridad. Gracias, presidente. Yo también me sumo a la Junta de Portavoces y denos una hora por lo menos. Gracias. Concluya, congresista Belón. Ya concluyó. Congresista Shepherd. Gracias, presidente. Realmente acá yo me siento pintada y yo no sé cómo piden y respetan las decisiones. El congresista Elías ayer pide la cuestión previa que sea a las 12 del día, o sea, solo votaron la cuestión previa, porque una cosa, él lo pidió conjuntamente para poder analizar este documento, como bien dice la congresista Alcorta. Entonces, porque ¿cuál ha sido que nos expliquen cuál es la priorización? Acá vemos exoneraciones para el nombramiento de personal, ¿con qué criterio? Para el despacho presidencial, para el canal de televisión del Estado. Y no priorizan un hospital. El congresista Urquizo pide un hospital más para Ayacucho, en buena hora, sí, como el que está construyendo en Piura, y ni siquiera le ponen nuevamente su cuadro de asignación de personal. Caemos en lo mismo. Ustedes toda la vida han criticado que se han hecho hospitales sin el personal y que se inauguran y que no pueden funcionar. Entonces, ¿qué? ¿Y cómo es posible que el ministro de Economía acepte eso, de que hacer una inversión cuando no va a poder funcionar porque no tiene el recurso humano? Ordenémonos, por favor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en eso? Y por favor, bueno, con la misma línea del congresista Lescano, acá hay un acuerdo firmado el 3 de abril por el mismo MEF. Ha habido representantes de la Secretaría General para los trabajadores del Poder Judicial, que son abogados y ganan 1.500, 1.200 soles a 750 soles. Cumplan lo que firman, por favor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir acordando, haciendo reuniones, quedando acuerdos y no respetarlos? Y lo que hemos visto ayer sobre el Arco Herrera, vemos que tenemos la problemática de salud mental, una de las enfermedades con mayor incidencia en este país, 27%, en vez de arreglarlo, ampliarlo, ¿lo queremos vender?
Una donación hecha por una familia que hoy día sería el valor de 64 millones de dólares, que ahora nadie tiene ese gesto de desprendimiento y ahora le quieren cambiar el fin porque esa familia donó ese hospital Larco Herrera y luego vendrá el pericultorio Pérez Araníbal. No, pues presidente, ¿cuál es la priorización para que hayan puesto estos 13 artículos adicionales? Definitivamente tenemos que irnos a una junta de portavoces y ojalá dejen participar. Concluido, congresista. Congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que este Parlamento, señor presidente, tiene que dar muestras de claridad, tiene que dar muestras de entendimiento, tiene que dar muestras de conocimiento acerca de las normas y las leyes. No podemos adoptar poses demagógicas, no podemos adoptar poses populistas, facilistas. A este paso, señor presidente, vamos a querer duplicar el presupuesto actual. De repente van a querer elevar a 200.000, 300.000 millones de soles, con mucha facilidad, sin ninguna responsabilidad. En ese contexto, señor presidente, tenemos que ser responsables y creo que tenemos que ceñirnos a lo que dispone la Constitución. ¿Qué dice el artículo 79, señor presidente? Señala el artículo 79 de la Constitución: los representantes al Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos. Eso dice la Constitución, señores congresistas. Por otro lado, señor presidente, el artículo 81 de nuestro reglamento con relación al procedimiento para discutir y debatir el presente proyecto, exactamente señala de la manera más concreta: concluida la sustentación, intervendrán los voceros de los grupos parlamentarios conforme a las reglas definidas por el Consejo Directivo. Al concluir el debate, el presidente del Consejo de Ministros manifiesta en representación del Poder Ejecutivo su aceptación o disconformidad con el proyecto de ley del presupuesto. En ese contexto, señor, tanto la Constitución como el reglamento están articulados, están consensuados, y el reglamento, atendiendo las disposiciones constitucionales en materia de gasto, tiene que acudir a que el ministro o el premier, en este caso, pueda dar su aceptación al proyecto debatido en este pleno. El día de ayer, señor presidente, el premier ha señalado concretamente su aceptación al proyecto. Esto quiere decir que a partir de ese momento este Congreso ya no tendría por qué pronunciarse respecto a futuros gastos, futuros incrementos, porque si no estaríamos desnaturalizando lo contenido en nuestra Constitución y en nuestras normas, y podríamos peligrosamente dar vicios a lo que podría ser la ley del presupuesto para el 2013, señor presidente. En ese contexto, señor presidente, yo llamo a las bancadas para que, conforme a la Constitución y a nuestro reglamento, podamos de una vez por todas aprobar este presupuesto del año 2013, que es un presupuesto inclusivo, porque incrementa los programas sociales, porque incrementa el presupuesto del sector educación, porque incrementa el presupuesto del sector salud, incrementa el presupuesto en todos los sectores, en un promedio de 1.500 millones de soles, señor presidente. Este es un presupuesto que, a diferencia de otros, históricamente supera los 108.000 millones de soles, y eso tiene que saber la población, señor presidente, que en este momento el gobierno está dando muestras de desprendimiento en función al crecimiento económico, señor presidente. Es por eso que llamo a la reflexión de mis colegas congresistas y de toda la representación nacional, para que de una vez por todas votamos este proyecto de ley conforme a la Constitución y a las normas existentes, señor presidente. Muchas gracias. Bien, congresista Portugal.
Congresista Portugal. Presidente, muchísimas gracias. Presidente, entendemos que el presupuesto que se aprueba viene prácticamente de un interés nacional, pero hay temas que provocan problemas sociales en el país. No voy a referirme respecto de lo que son los aumentos y las reivindicaciones económicas de diferentes sectores como es el magisterio, el sector salud, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, el poder judicial, etcétera. Quiero centrarme en la urgente necesidad de atender temas como son el de educación, temas como son el de salud, temas como son el de justicia. En ese aspecto, a través suyo, al presidente de la Comisión de Presupuesto, le pido que se sirva a reconsiderar y incluir disposiciones complementarias que declaren de necesidad pública y de preferente interés nacional la construcción del nuevo Hospital Regional Manuel Núñez Butrón en el departamento de Puno, que se necesita, se requiere porque este hospital actualmente ha cumplido su ciclo de vida. Igualmente se declare de necesidad pública y de preferente interés nacional la ejecución del proyecto de drenaje pluvial de la ciudad de Juliaca en la provincia de San Román, que cuenta con el SNIP correspondiente. Así también, presidente, se reconsidere y se incluya en el presupuesto que se va a aprobar el día de hoy, se declare de necesidad pública y de preferente interés nacional la construcción del complejo deportivo universitario en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional del Altiplano en la ciudad de Puno. Finalmente, presidente, solicito por su intermedio al presidente de la Comisión de Presupuesto tenga bien considerar la exoneración al Consejo Nacional de la Magistratura de las restricciones establecidas en los artículos 6 y numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013. La sustentación de esta necesidad la he efectuado el día de ayer, por lo tanto, una vez más pido, señor presidente, que el presidente de la Comisión de Presupuesto se sirva de incluir para que se apruebe el día de hoy. Muchísimas gracias. Muy bien, congresista Espinosa, Renan Espinosa. Muchas gracias, presidente. Para solicitarle al presidente de la Comisión de Presupuesto, congresista José Gutiérrez, incluya, por favor, entre las disposiciones complementarias, la priorización de la ejecución de las obras de pavimentación de la urbanización El Taro, la Asociación de Vivienda Milagrosa Cruz de Motupe, la Asociación de Vivienda Las Rosas Virgen del Carmen, como la Asociación de Vivienda Viñas del Norte y las calles que colindan con estas asociaciones. Todos estos proyectos tienen ya el estudio de inversión aprobado conforme al código del SNIP 171335, 168309, 159967 y 156304. Un oficio que le he hecho llegar el 13 de noviembre al presidente de la Comisión de Presupuesto para que se sirva incluir esto dentro del proyecto de ley que se está discutiendo. Muchas gracias, presidente. Congresista Jaime Delgado. Muchas gracias, presidente. Luego del intenso debate el día de ayer, obviamente han quedado algunas dudas, algunas inquietudes, y es bueno que en esta jornada se puedan esclarecer. Pero uno de los temas que preocupó ayer fue esta 107ª disposición con relación al Hospital Larco Herrera. Y se dio a entender, se insinuó de que esto se había metido de contrabando, cuando en realidad fue la congresista Julia Tevez la que planteó la introducción de esta norma, que al parecer no se ha entendido cabalmente. Entonces yo creo que ha sido bueno en todo caso de que en esta jornada podamos esclarecer este tema. Si nosotros leemos la norma, la propuesta, dice: declárese de interés nacional y necesidad pública la realización de intervenciones que permitan mejorar la infraestructura de salud mental
atención a la población vulnerable y desarrollo social en el terreno de propiedad de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. A efecto de optimizar la infraestructura de salud mental, la Municipalidad Metropolitana presentará al Poder Ejecutivo los proyectos integrales para el mejoramiento de la calidad, etc. Y efectivamente, aquí lo que se está planteando es la transferencia de parte del terreno. Este terreno del Arco Herrera, señores congresistas, tiene 22 hectáreas. De estas 22 hectáreas, se está planteando la transferencia de 10 hectáreas para la construcción de un gran centro de convenciones. Este centro de convenciones que realmente le hace falta a la ciudad y al país. No tiene centros apropiados para albergar grandes foros internacionales. Y hoy el Perú está siendo sede y está siendo propuesto como sede para grandes foros internacionales. Entonces, con relación a este tema, tenemos que tener en cuenta que desde hace muchos años se vienen haciendo los estudios, identificando en qué zonas de Lima existen terrenos de propiedad del Estado que tienen las condiciones de viabilidad, de accesibilidad, etcétera. Entonces, en verdad, yo creo que necesitamos reflexionar sobre este tema y sobre la importancia, además dejando a salvo que no se va a tocar el Hospital Larco Herrera, sino por el contrario, esta norma lo que busca es fortalecer esa infraestructura y mejorar los servicios de esta gente. En este momento, quienes conocen el Larco Herrera ven que hay una enorme extensión de terreno prácticamente abandonada, no tiene ningún uso que se está dando. Entonces, y el Estado tiene que optimizar el uso racional y atender las necesidades que realmente tiene la ciudad y el país, presidente. Le pido una interrupción a la congresista Alcorta y el congresista Mulder, por favor. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Yo entiendo la posición que hace Jaime Delgado. Lo que pasa es que tenemos referentes desagradables. Nos pasó lo de Coyique, por ejemplo. Nos pasó lo del poricultor en un determinado momento. Y como si fuera gracia, inclusive a los equipos de fútbol que tanta gloria nos dan, les dieron todas las facilidades y le cortaron el agua, la luz y todo el poricultorio. Eso es lo que nos preocupa. Sucede, por ejemplo, todo el estacionamiento del Ministerio del Interior, todo ese estacionamiento es propiedad privada de la Municipalidad de San Isidro. Nunca lo devolvieron, lo encerraron ahí, es el Parque Breña. Entonces, es increíble porque eso es lo que nos pasa, cuando no traen nada específico y no sabemos qué es lo que va a suceder. Ya ha pasado eso, señor Delgado, es del drama, que los referentes que tenemos han sido malos, no creemos, no confiamos. Gracias. Congresista Mulder. Presidente, no sé por qué este tema de que Coyique es un antecedente malo, no veo que tenga malo el antecedente de Coyique. Eso era una pista que utilizaban 3 aviones y se ha cambiado por decisión del Estado para poner ahí 6 conjuntos habitacionales que van a dar vivienda a casi 27.000 personas. O sea, al contrario, es justamente la racionalización efectiva de la utilización de un bien del Estado que no puede permanecer muerto. El Estado no puede tener manos muertas sobre sus bienes, presidente. Porque con ese criterio no se habría construido, por ejemplo, el aeropuerto Jorge Chávez, porque se ha tenido que hacer, porque el aeropuerto de Corpac, donde está la actual urbanización Corpac, se tuvo que vender y se convirtió en una urbanización y era el Estado. El señor Belaúnde, que fue el que construyó el aeropuerto internacional Jorge Chávez, no lo hubiera podido hacer. O sea, se tendría que haber paralizado una serie de modificaciones que por la propia naturaleza, presidente, del crecimiento poblacional se tienen que hacer. En este caso es una racionalización del uso de los bienes del Estado, presidente. Yo estoy completamente de acuerdo. Si usted tiene un hospital que solamente utiliza 2 hectáreas y tiene más de 10, 14 hectáreas que están ahí absolutamente abandonadas y que el Estado no las puede mantener. Dele tiempo. Es obvio, presidente, que una racionalización de la utilización del Estado es usar eso para otro tipo de fines. Porque si no, el Estado tendría que aplicar recursos para comprar otros terrenos de privados para justamente cumplir con esos fines. De manera, señor presidente, que no hay que hacer tanto aspaviento. Es el crecimiento poblacional y los requerimientos del Estado lo que motivan este tipo de cosas y por lo tanto es absolutamente natural y se ha hecho muchas veces. Cientos de casos, presidente, de bienes de la beneficencia se hacen permanentemente y por sola decisión de la beneficencia y no nos enteramos nosotros acá. Y son momentos en los que podrían darse informes, como por ejemplo el propio Congreso de la República ha ido racionalizando todos los inmuebles que están alrededor de la Plaza Bolívar
incluso se va a llegar a la posibilidad de que la estación de bomberos pase para el Congreso porque los bomberos van a salir de ahí. Es decir, es natural hacer ese tipo de transacciones de carácter inmobiliario por parte del Estado para mejorar su uso, presidente. Gracias. Concluye, congresista Delgado. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, este no es un tema que se viene discutiendo de anoche. Esto es un tema que se viene efectivamente analizando desde hace varios años atrás sobre la necesidad de identificar un área de terreno en Lima que tenga las características, la ubicación y las condiciones para este gran centro de convenciones. Entonces yo creo que ayer el presidente de la comisión, Josué, digamos, en medio de la tensión, terminó manifestando de que, bueno, estaría dispuesto a retirar eso, pero yo insistiría en que evaluemos esto. O sea, no se está afectando el Arco Herrera. El Arco Herrera se queda con 12 hectáreas. O sea, y con toda su infraestructura, incluso tal como está planteado en la norma, la idea es mejorar, fortalecer la infraestructura y los recursos que tiene para darles realmente mejores condiciones. Pero no podemos tener en este momento un terreno de 22 hectáreas, de las cuales gran parte de estos terrenos están prácticamente abandonados, presidente. Entonces yo sugeriría mantener ese artículo y discutirlo en todo caso, discutirlo porque hay que discutirlo ampliamente, es lo que corresponde a este Congreso. Muchas gracias. Congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Indudablemente que los terrenos del Arco Herrera generan una polémica porque este es un tema que todas estas personas que en ellas se encuentran indudablemente con problemas de salud mental, y que progresivamente la ciudad va a seguir creciendo y que indudablemente también tienen que ir creciendo su infraestructura, y si nosotros le limitamos, después vamos a tener el problema donde poder trasladarlo, no ahora, pero mañana más tarde sí. Y un gran centro de convenciones, presidente, también puede ser privado. No hay necesidad que el Estado invierta en un gran centro de convenciones. También puede ser privado como en muchas partes del mundo. Presidente, quiero solicitarle, presidente, formalmente que se nos haga llegar los anexos, al menos una copia por cada una de las bancadas para poder verlo, presidente, con nuestros asesores. Todos los anexos, que es una cantidad importante, por eso es que le manifestamos que sea una copia por cada una de las bancadas, a efecto de poder revisarlos, poder enterarnos qué es lo que tiene esos anexos, que creo que es de vital importancia, presidente. Y en tercer término, presidente, reiterar un tema que es importante, presidente, con relación a nuestras enfermeras, enfermeros, médicos de nuestra Fuerza Armada y nuestra Policía. Están ellos ya varios días en huelga y que hasta ahora ninguno de los dos ministros de Defensa y de Interior todavía se digna en poder recibirlos. Y que considero que es importante, presidente, que se les pueda recibir, que se les pueda programar a ellos más adelante, porque también ellos esperan de que el Estado se acuerde de ellos. Y en esa línea, presidente, también todo lo relacionado a los trabajadores